Bienvenidos a escuchar hoy el tema titulado Fortaleciendo la relación personal con Dios a través de su palabra. Tema basado en Salmos 119, versículos 17 al 24, que lee de la siguiente manera: Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Fortaleciendo la relación personal con Dios a través de su palabra. Desde que despertamos hasta que vamos al descanso de la noche, somos saturados de información a través de decenas de medios. La realidad de esta información es que no es neutral. Siempre se enfoca en modificar nuestra manera de pensar, nuestra opinión, nuestros hábitos y hasta cambiar nuestro modo de vivir. De ahí es que resulta que nos definimos como personas en base a las marcas de ropa que usamos, en base a los restaurantes a los que vamos, a los trabajos que desempeñamos, las personas con quienes nos relacionamos o por los lugares de recreación que frecuentamos, lo cual resulta una manera muy superficial de definirnos como personas. Con tanta información a nuestro alcance, es fácil desorientarse y perder de vista la necesidad espiritual que como seres humanos tenemos de relacionarnos con Dios. Este Salmo 119, dicho sea de paso, el capítulo más largo de los Salmos, con 176 versículos y 22 estrofas o secciones, es considerado como literatura sapiensal, es decir, literatura sobre la sabiduría, y nos habla sobre las ordenanzas de Dios para poderse relacionar con Él. Este término, ordenanzas, tiene como sinónimos dentro de la escritura de este Salmo 119
los siguientes términos: testimonios, mandatos, mandamientos, estatutos, juicios, palabras y ley. Hoy les invito a reflexionar en una de esas secciones para iniciar o fortalecer la relación espiritual personal con Dios. Porque, en primer lugar, la palabra de Dios es rehabilitante. La palabra de Dios provee de bienestar integral en la vida de todo el que confía en Él. El primer versículo a reflexionar, versículo 17, en su primera parte, dice: haz bien a tu siervo que viva. Después de enfatizar su relación íntima con Dios al considerarse el salmista como su siervo, se siente con el derecho de pedirle a Dios que le dé una vida de bienestar. Por eso dice: haz bien a tu siervo. Que tenga una vida de bienestar integral, lo que significa una vida de bienestar en todo sentido. Y no es solamente de sentir que se tiene el derecho. Es un hecho que el salmista tenía el derecho de solicitar, de pedir a Dios por un bienestar integral dado a su relación íntima con Él. La bondad de Dios al rehabilitar a una persona que cree en su palabra y que la practica es un testimonio del amor inagotable de Dios. Continúa el versículo 17 diciendo: y guarde tu palabra. Es decir, el salmista no solamente está solicitando un bienestar integral en la vida, sino que también está pidiéndole ayuda para obedecer su palabra. Esto nos hace pensar que mientras otros en tiempo de prueba o en tiempo de aflicción o en tiempo de bonanza, cualquiera que sea la ocasión, tienden a olvidarse con facilidad de Dios. El salmista, mientras tanto, se aseguraba de cumplir la palabra de Dios porque lo rehabilitaba, porque lo fortalecía, porque lo restauraba y lo levantaba. El salmista sabía que ninguna persona tiene la capacidad de entablar relación personal con Dios a través de métodos humanos. Por eso el versículo 18, el salmista continúa solicitando a Dios: abre mis ojos. Es decir, al estilo de Moisés y de Eliseo en el Antiguo Testamento, el salmista le ruega a Dios que abra sus ojos espirituales para ver por fe lo que no se puede ver, para ver por fe
lo que otros no pueden ver, para luego experimentar esas maravillas de Dios a través de su palabra. Cierra el versículo 18 diciendo: miraré las maravillas de tu ley. El salmista solo quería ver la salvación que Dios traería a su propia vida, así como los israelitas experimentaron las maravillas de Dios al ser liberados de la esclavitud en Egipto, y que una vez salieron de Egipto no volvieron a ver a los egipcios que los esclavizaron por tanto tiempo. De la misma manera, el salmista buscaba, al mirar las maravillas de la ley de Dios, el olvidarse de todo el sufrimiento del pasado, tan solo por el hecho de que su palabra lo rehabilitaba, lo renovaba en todo sentido. A través de la Biblia, entonces, se inicia o se fortalece la relación espiritual personal con Dios, porque en segundo lugar, la palabra de Dios es confiable. No solo rehabilitante, pero también es confiable. En ella, por lo consiguiente, encontramos fortaleza en tiempos de soledad, en tiempos que nos sentimos solos a pesar de estar en nuestro hogar y con nuestros familiares. La expresión del versículo 19, la primera expresión del versículo 19 dice: forastero soy yo en la tierra, extranjero, extraño soy yo en la tierra. Una expresión que me llevó a pensar cómo el salmista se consideraba forastero en la tierra, extranjero en la tierra, si la Escritura no nos dice que el salmista haya experimentado la deportación de su tierra, o el exilio, o que haya buscado refugio en tierra extraña. Lo que me lleva a pensar en la gran probabilidad de que el sentir del salmista era sentirse extraño en este mundo, debido a que es una realidad en la que no pensamos, pero somos extranjeros en este mundo. Somos peregrinos en este mundo. Debe haber momentos en que nos debemos sentir de esa manera, como pasajeros por este mundo en el cual hoy vivimos. Yo experimenté en algún momento este sentir del salmista. Pensé que por estar fuera de el país donde nací, es que tenía ese sentir de no pertenecer. Sentía esa emoción
que muchas veces me doblegaba de no pertenecer a una sociedad, a un conglomerado en el cual interactuaba con demás personas. Pero es el mismo sentir en el país donde nací. Es el mismo sentir en cualquier otro país, en cualquier otro lugar donde esté. Aún es el mismo sentir estando en el hogar o el lugar, más bien dicho, donde crecí. Es decir, que cuando nos sentimos en nuestro ambiente dentro de este mundo, tomemos cuidado de no estar perdiendo de vista que este no es nuestro hogar final. El mundo en que vivimos es pasajero. Ante esa situación de oscuridad por la que el salmista atravesaba, pide ver la revelación confiable de la palabra de Dios. Por eso continúa el versículo 19 diciendo: no encubras de mí tus mandamientos. Es decir, que deseaba ver su vindicación ante sus enemigos. Que tus mandamientos me hagan ser vindicado frente a mis enemigos que me acechan. Todo el ser del salmista, estimados oyentes, necesitaba ser refrescado con la palabra de Dios. Vea la expresión con la que cierra el versículo 20. Quebrantada está mi alma. Quebrantado está mi ser completo, está diciendo el salmista. ¿De qué o por qué se siente de esa manera? Continúa el versículo 20. De desear tus juicios en todo tiempo. Anhelaba por lo consiguiente, anhelaba fervientemente ser restaurado en todos los aspectos de su vida. No era asunto de tener el deseo de ver la justicia de Dios siendo descargada sobre sus enemigos. Él no está expresando su deseo de que Dios envíe un rayo del cielo que fulmine a sus enemigos. Lo único que él anhelaba era ser restaurado y confiaba plenamente en que la palabra de Dios podía llevar a cabo aquella obra milagrosa que él necesitaba. La Biblia nos advierte sobre la reprensión de Dios a todos los que se desvían buscando relación espiritual en otras cosas, para invitarnos a evitar eso, para no terminar solos en este mundo y, lo que es peor, alejados de Dios para siempre. El versículo 21 continúa diciendo: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Esto es una alerta a todo el que
tiene la tendencia a desviar su mirada de Dios para enfocarse en cualquier otra cosa temporal de esta vida. Estimados amigos y amigas, es sumamente reconfortante espiritualmente saber que la palabra de Dios, las Escrituras, cuentan con más de 3.560 promesas confiables para todo aquel que cree en Dios y cree en que la palabra de Dios es confiable. Por eso el salmista dice en el versículo 22 inicial: aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Es decir, yo quiero seguir confiando, dice el salmista, en la palabra de Dios. Por lo tanto, no quiero que me vinculen con los soberbios. No quiero que se me vincule con la delincuencia ni con nadie que ejerza delincuencia. Por el contrario, decía el salmista, quiero seguir practicando, quiero seguir obedeciendo, quiero dejar que la palabra de Dios siga siendo mi guía espiritual. El versículo 22 cierra con estas palabras: porque tus testimonios he guardado. Sigo cumpliendo tu palabra, sigo obedeciendo tu palabra. Cualquiera que sea el momento por el que atraviesen, de gozo, de alegría, de beneficio o de dificultad, sigo obedeciendo tu palabra. David nos indica en este versículo que obedece todos los mandamientos del Señor sin excepción, y no solo los que le convienen. Así que a través de la Biblia se puede iniciar o se puede fortalecer la relación espiritual personal con Dios, porque en tercer lugar, la palabra de Dios es un deleite espiritual. Cuando hablamos de deleite o de deleites, difícilmente pensamos en lo que la palabra del Señor era para el salmista. Vivimos en un mundo tan agitado que a veces las cosas que suceden a nuestro alrededor no tienen ningún sentido para nosotros. El versículo 23, en su primera parte, dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Príncipes para referirse a gobernadores de otros estados, de otras ciudades. De modo que el salmista está diciendo: mis colegas, gobernantes, vecinos, también se sentaron y hablaron. Y no fue cuestión solamente de sentar y hablar en contra de él, sino se sentaban a hablar de cómo podían hacerle daño, cómo podían hacerle la guerra de manera efectiva. Los gobernadores de otras naciones se habían ensañado, se habían levantado en guerra
contra el salmista David. Pero David sabía que cuando se pasa por tiempo de adversidad o de inestabilidad política, como las que él pasaba en esos momentos, o como las que esas inestabilidades por las que están atravesando muchos países, lo mejor es tratar de ver esas situaciones desde la perspectiva divina. Así que el versículo 23 cierra diciendo: mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Tu siervo se deleitaba. Es otra manera de entender esta acción de meditar. Mas tu siervo se deleitaba, y nuevamente utiliza el término siervo para describir esa relación íntima que tenía David con Dios. Mas tu siervo se deleita en tus estatutos, en tus mandamientos. En tiempo de incertidumbre política o de cualquier índole, como lo es la incertidumbre por la que atravesamos debido a esta pandemia, en vez de confiar en políticos o en sus fuerzas armadas o en sus recursos económicos, David meditaba en la palabra de Dios. David seguía deleitándose en la palabra de Dios. Todo ser humano puede disfrutar de los beneficios de la palabra de Dios, al igual que lo hacía el salmista. El versículo 24a dice: pues tus testimonios son mis delicias. La relación del salmista con Dios era tan especial que la consideraba un deleite. La relación personal del salmista con Dios no era una carga, no era un deber, era un deleite al cual no había que obligarlo a experimentar. No había necesidad de forzarlo a mantener comunión con Dios. Ahora bien, para eso, para llegar a experimentar ese tipo de relación personal con Dios, hay que dejar que las enseñanzas de la Escritura, de la Biblia, guíen el diario vivir. Así que cierra este versículo 24 diciendo: y mis consejeros. Es decir, la palabra de Dios no solamente era un deleite en su relación con Dios, sino también hacía la función de aconsejar la vida del salmista. Para que la Biblia, estimados oyentes, guíe nuestra vida como consejera, se necesita hallar deleite al meditar en cada una de sus enseñanzas. Concluyo con lo siguiente: para tener un encuentro personal con Dios y seguir fortaleciéndolo día tras día,
Hay que dejarse guiar diariamente por las directrices que Dios da en su palabra, la Biblia. Y así como nos produce alegría el encuentro con amigos y familiares, debe producirnos alegría cada vez que lleguemos a Dios a través de su palabra, leyéndola, estudiándola, memorizándola, pero por sobre todo practicándola para poder iniciar o fortalecer la relación personal con Dios. Inicie su relación personal con Dios, estimado amigo o amiga, poniendo su fe en Cristo y fortalezca dicha relación a través de su palabra, porque su palabra es rehabilitante. Su palabra es confiable y su palabra es un deleite espiritual practicarla. Por eso hago esta invitación. Estimado amigo, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal, porque de esa manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos. Dios quiere que nuestra relación personal con Él sea permanente, sea gozosa, sea valiosa. Fortalezcámosla con el estudio constante de su palabra. Que tengan una linda semana.